El, el esófago, pues, eso, se ve afectado por múltiples afecciones, ¿no? Desde malformaciones congénitas, enfermedades que empiezan pues con las enfermedades inflamatorias, que son las más frecuentes, enfermedades de tipo partes blandas, que pueden comprometerse cualquier de los tejidos, tejido colágeno o tejido conectivo, la parte muscular, parte nerviosa también puede afectar, conformando pues en algunos casos las neoplasias, ¿no? Entonces, dentro de las malformaciones, lo más frecuentes que se ha visto son atresias y fístulas. Esto lo van a ver ustedes cuando estén llevando a pediatría, que es la edad en que se ve con mayor frecuencia. Aquellos que tienen la suerte de solamente presentar atresias o malformaciones a este nivel. Como ya les he dicho, la mayoría de malformaciones congénitas se acompaña de otras malformaciones en otras partes del cuerpo. Pero a esta edad se ha encontrado que en el caso de las alteraciones del esófago, a veces pueden ser únicas, ¿no? Con raras excepciones, pero pueden ser únicas. Entonces, cuando nos referimos nosotros a la atresia y las fístulas, se dice que ocurren en 3.000 hasta 5.000 nacidos vivos y afectando por igual a ambos sexos. Ahora, embriológicamente, esto es por año, ¿eh? Embriológicamente, se dice que el esófago, el estómago, la tráquea y los pulmones van a derivar desde el intestino anterior, ¿no? Entonces, de ahí que, como estos comparten un mismo origen en su separación y ubicación a sus diferentes aparatos y sistemas, va a ir desplazando por ciertas estructuras, mostrando por ello en la discontinuidad de su desarrollo con alguna alteración, como vamos a ver. Entonces, embriológicamente tiene un origen común. Después se va a organizar en un tabique, que es el tráqueo esofágico, que los va a convertir en dos tubos separados, ¿no? En la tráquea y en el esófago, básicamente. La tráquea, que luego se desarrolla anillos cartilaginosos, y a partir de estos se van a originar los primordios pulmonares, a partir del cual se van a formar los lóbulos, en todo caso los pulmones derecho e izquierdo, con dos lóbulos en el izquierdo y tres lóbulos en el derecho. El esófago, que se va a ir desde la faringe hasta el estómago. Con respecto a la fístula traqueoesofágica, o en H que se conoce, ocupa el tercer lugar en frecuencia entre los problemas congénitos del esófago y con una frecuencia de 3 al 5% en la población, ¿no? También a esta fístula se le conoce como fístula en N, ¿ya? Fístula H o fístula en N. Aquí vemos que lactantes con esta normalidad, incluso los primeros días de vida, pueden tener buen peso y rara vez presentar otras malformaciones. Aunque la comunicación traqueoesofágica acá congénita sin atresia puede encontrarse en cualquier nivel, se van a localizar en la porción superior de la tráquea y el esófago, sobre todo. Teniendo en cuenta aquí como referencia las vértebras, se dice que está a nivel de la segunda vértebra torácica o por encima de esta. Por lo tanto, pueden ser alcanzados en una incisión cervical, ¿no? Este tipo, y de ahí que el pronóstico en este tipo de fístulas es bueno porque pueden ser intervenidos quirúrgicamente. En este cuadro vamos a ver los tipos de fístulas y la frecuencia con la cual se les encuentra, ¿no? Ahí tienen. Esta es la clasificación anatómica del LAT modificada de la atresia del esófago, donde clasificó hasta en seis tipos, ¿no? Siendo la más frecuente la atresia del esófago con fístula traqueoesofágica distal hasta un 85% de los casos. Es decir, es dentro de esa clasificación de la modificada es la de tipo 3, atresia del esófago con fístula traqueoesofágica, la distal, la más frecuente, mientras que
mientras que se ve con menos frecuencia las atresia de esófago con fístula traqueosofágica proximal y distal, ambas, es como en menor frecuencia, como que también se ve con menor frecuencia la estenosis congénita del esófago, ¿no? Esos son los cuadros menos frecuentes y el más frecuente. Aquí pueden ver esa clasificación, estos diferentes esquemas, donde se pueden ubicar los diferentes tipos. Pero así como hemos tenido algunas malformaciones, también la mayoría de las afecciones son de carácter adquirido, ¿no es cierto? Carácter adquirido. Ya hemos mencionado nosotros en oportunidades anteriores de que las enfermedades de los órganos no necesariamente tienen siempre una expresión morfológica, es decir, no hay daño histológico, ¿no es cierto? Sino que en algunos casos puede deberse a alteraciones en su función, Tal es así que en el esófago, por ejemplo, tenemos lesiones asociadas a disfunciones motrices, ¿ya? En que la disfunción sí se asocia a algo morfológico. Entonces, como ven, ahí abrimos el panorama, ya, abrimos el abanico, como se dice, ¿no? Hay algunas donde se ve alteración morfológica, obviamente, y se expresa con daño, pues, y afección de los diferentes órganos y tejidos, traducido en enfermedades. Otras que son solamente disfunción y que se expresa también con enfermedades, ¿no? Con enfermedades ya identificadas. Y otras con disfunción, pero también a su vez asociado con daño morfológico, ¿ya? Que se entienda bien eso. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la calasia, la hernia del hiato, los divertículos y algunas laceraciones como el síndrome Mallory-Weiss. La calasia, ¿qué viene a hacer? Como se puede ver en esta imagen, miren ahí esa radiografía de contraste, en que se puede observar una estenosis del esófago distal, ¿no es cierto? Miren ahí. Entonces, eso se debe a un engrosamiento de la pared que está haciendo. Ojo, aquí no hay tumoración, ¿ah? Aquí no hay tumoración, aquí no estamos hablando de neoplasia. Es sencillamente engrosamiento de la parte muscular que está estrechando acá, que está estrechando la luz del esófago y por lo tanto no permite el desarrollo o el desplazamiento normal del bolo alimentario, ¿no? Entonces, al producirse ahí la estrechez, miren qué está ocurriendo en la imagen, se está produciendo la dilatación del esófago. Entonces, al haber el llenado, va a producir una distensión y por lo tanto el paciente va a empezar con vómitos. Esas son las expresiones ya que van a ver como molestia al paciente, ¿no? Es el cuadro clínico que ustedes van a observar en ellos. Tenemos por acá, ojo que también esas estrechez se pueden deber a problemas neuromusculares, ¿no? Del músculo liso, ¿ya? Por si acaso. En esta otra imagen tenemos la hernia del hiato. En la hernia del hiato, como pueden verse en estas imágenes, una hernia viene a ser una protrusión, ¿verdad? Una protrusión de una parte del tejido a través de una pared la cual está debilitada y por ende pues va a permitir que alguna estructura por ahí se pueda desplazar. Como en este caso, miren, es el diafragma, en la parte del diafragma, la cual está en cierta parte debilitada y permite que parte, miren acá, parte del segmento gástrico o gastroesofágico pueda meterse por ahí, ¿no? Entonces, esa es la hernia del hiato. O también tenemos la presentación de diferentes divertículos. Esto ocurre sobre el diafragma, ojo, cuando hablamos de la hernia, es bajo el diafragma, ¿ya? Bajo el diafragma, una porción que va a protruir por el diafragma, ¿sí? Mientras que los divertículos son lesiones que se presentan en el esófago, pero por encima del diafragma, ¿ya? Ahí pueden ver en estas imágenes de una endoscopía, pueden verse que se debe al debilitamiento de la pared. Por lo tanto, esto forma una especie de tetillas hacia la adventicia, y eso prontamente empieza a llenarse de contenido alimentario. Entonces, al estar ahí alojado este contenido alimentario, puede que los pacientes empiecen a mostrar como signos mal aliento. ¿Por qué? Porque estando ahí acumulado, pues los alimentos rápidamente se putrefactan, ¿no? Entonces ahí puede generar un cuadro de
de no solamente inflamación, sino de infección que puede dilatar e incluso pueda romper, ¿no? Entonces, ese riesgo ahí. Entonces, como dice acá, son especies de bolsas esofágicas, ¿no? Son protuberancias anormales del esófago que pueden provocar, pues como ya les dije, dificultades en la deglución, puede presentarse vómitos en este tipo de pacientes. Hay 3 tipos de divertículos esofágicos: la bolsa faríngea o divertículo Schenker, la bolsa de tercio medio del esófago o divertículo de tracción, y la bolsa epifrénica. Y en la imagen inferior vemos ahí, miren, cuatro divertículos que se pueden apreciar en forma lineal. Cada uno tiene un origen diferente, pero probablemente todos ellos están relacionados con trastornos en la coordinación de la deglución y de la relajación muscular, como puede suceder en la calasia en el espasmo esofágico difuso. Cuando hay generalmente un orden, ¿no?, como que se puede ver, generalmente es una disfunción compartida, ¿ya? Y acá tenemos las laceraciones del esófago también. Entonces, las laceraciones, como pueden ver, pueden ser fatales, porque aquí una de estas puede comprometer arterias de mediano calibre y puede producir una hemorragia interna severa, que puede llevar pues a un shock hipovolémico y por lo tanto deceso del paciente. Estos son los desgarros de Mallory-Weiss o el síndrome de Mallory-Weiss, que se refieren a laceraciones de la mucosa del esófago, ¿no?, normalmente causados por hacer fuertes y prolongados esfuerzos para vomitar o toser. En las partes leves, en las partes iniciales, digamos, por ejemplo, pueden presentarse este tipo de lesiones aquellas pacientes que acostumbran a provocarse el vómito, ¿no? Hay señoritas, sobre todo, de que para bajar de peso, pues después de comer se van y se provocan el vómito a fin de evitar metabolizar lo que se ha ingerido. Puede aparecer con cierta frecuencia en el punto de unión también entre el esófago y el estómago, con mayor razón, pues, ¿no es cierto?, debido a que ya si el alimento llegó al estómago, ya entró en contacto con los ácidos gástricos. Y de hecho la mucosa esofágica no está preparada pues para soportar el pH ácido. Ahora tenemos otras enfermedades del esófago, como son esofagitis por reflujo, el esófago de Barrett. Puede verse afectado aquí por esofagitis infecciosas y químicas, varices esofágicas, tumores que pueden ser benignos y malignos. En la esofagitis de reflujo, como su mismo nombre lo dice, es debido a que, en primer lugar, ustedes saben que el cardias es un esfínter funcional, ¿cierto? Muy diferente al píloro. El píloro sí es un esfínter morfológico, ¿no? Entonces, por lo mismo que es funcional nada más, no tiene la textura muscular suficiente como para que se contraiga y no permita el regreso del contenido gástrico al esófago. Por lo tanto, cuando hay una distensión gástrica, o hay un exceso de alimentación y de repente por mala postura, o en la noche se van a acostarse después de comer, puede que haya un reflujo, ¿no? Hay un reflujo, es decir, el contenido gástrico se regresa al esófago. Si eso fuera permanente, ya hemos hablado nosotros de lesiones reversibles, lesiones irreversibles. Entonces, si esto sigue en el tiempo y no se soluciona el problema de reflujo, puede llevar a cuadros severos. En la esofagitis por reflujo, ya cuando ya está afectado, es lo que se conoce como esófago de Barrett, y en el cual vemos que el organismo, frente a la agresión constante de los ácidos gástricos, busca protegerse. Y la forma de protegerse ante los ácidos es mediante una capa de moco, ¿no es cierto? Y ustedes saben que esas capas de mocos solamente son producidas por las células caliciformes, ¿verdad? Entonces las caliciformes, células intestinales que son las que van a producir moco y que se encuentran en zonas en control, en su debido control, pues digamos en cantidades adecuadas. Ya se encuentran en el estómago, por ejemplo, para que puedan soportar el pH ácido, de tal forma que haya un equilibrio entre la producción de acidez y el daño que pueda ocasionar a su propia mucosa.
En cambio, en el esófago no está preparado para soportar el pH gástrico. Por lo tanto, empieza inicialmente a migrar células maduras caliciformes, ¿no? Células maduras caliciformes productoras de moco hacia la mucosa esofágica, ¿ya? Hacia la mucosa esofágica. Obviamente no se van a ver solamente estas, se puede ver, como se ve en la imagen, algunos eosinófilos, puesto que hay una reacción aguda inicialmente frente a lo que es el acontecimiento, puede estar produciéndose el reflujo del estómago hacia el esófago. Y vemos adicionalmente la presencia de gran cantidad de reacción inflamatoria, ¿no? De inicio leucocitaria y polimorfo nuclear, pero generalmente estos tipos de patologías son crónicas, ¿no? Son pacientes con reflujos que están por larga data, donde finalmente pues vamos a ver cantidades considerables de linfocitos, ¿no? Adicionalmente, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar la hiperplasia de células basales. ¿Por qué? Esto es su afán de tener un mejor epitelio que le permita protegerse justamente de la acidez que está produciéndose por el reflujo gastroesofágico, ¿verdad? En esta otra imagen, por ejemplo, miren, podemos ver claramente acá, miren, este es el epitelio esofágico, ¿verdad? Y aquí está el cardias, y aquí empieza la mucosa gástrica. Pero como ustedes ven, aquí hay glándulas gástricas, y está debajo del epitelio esofágico. Esto es lo que se conoce como metaplasia intestinal, metaplasia esofágica, ¿ya? Metaplasia esofágica. Y miren esta otra imagen que se ha extirpado quirúrgicamente, puede verse el espacio dañado, ¿no? Miren aquí, aparentemente, este es el espacio del cardio, ¿no? Sin embargo, miren la cantidad, para acá debería ser de estas características, de un epitelio estratificado plano no queratinizado, con una característica tal como se ve en este lado. Sin embargo, miren aquí todo este espacio que prácticamente se ve como si fuera un epitelio de transición en relación al epitelio gástrico, ¿no? Entonces el esófago barré la presencia de células caliciformes, productoras de moco, que están reemplazando prácticamente al epitelio esofágico. Tenemos también esofagitis infecciosas y químicas. Infecciosas, realmente el esófago es un órgano bastante resistente para las infecciones. Cuando se observan, se puede observar, por ejemplo, en unas micosis esofágicas, el cual a su vez está asociado a situaciones de malnutrición, de desnutrición o de inmunocompetencia. Entonces, ahí se puede ver, dependiendo del cuadro, una severa respuesta linfocitaria, o si estuvieran con inmunocomprometido, pues el daño histológico ahí, pero con poca respuesta, ¿no? En las esofagitis químicas, realmente aquí son el grupo de enfermedades, más que enfermedades, realmente son situaciones agudas, inesperadas, puesto que generalmente son de índole accidental o de índole suicida, ¿no? Por ejemplo, la ingesta de lejía, por ejemplo, la ingesta de formol, la ingesta de ácido muriático, la ingesta de cualquier sustancia tóxica que el usuario lo está tomando con el fin de autoagredirse o con fines homicidas, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Y características propias de, en el caso de los ácidos, pues quemaduras, ¿no? Definitivamente, se encuentra ese tipo de quemaduras. Son los casos poco frecuentes realmente, que ustedes van a ver como médicos generales, asistenciales y después como especialistas. Todos esos pocos casos que ustedes van a atender en la emergencia realmente, ¿no? No son casos pues que, bueno, por lo menos esperemos que no siga avanzando, puesto que este siglo ustedes sabrán que es el siglo de las enfermedades mentales. Y como estamos viendo, pues lamentablemente estamos viendo más situaciones de agresión, ¿no? Esperemos que, porque estos son los tiempos en que aumentan los casos de suicidio, ¿no? Por estos tiempos. A partir de la quincena de noviembre hasta el fin de año,
Esperemos que este año, pues esto baje esa estadística, ¿no? Con respecto a las varias histológicas, como ustedes pueden ver aquí a través de esta endoscopía también, miren ahí, es una elevación, ¿no es cierto? Entonces, vemos aquí que las venas aquí se ven distendidas, las venas se ven aquí llenas de sangre, debido a que hay una obstrucción a nivel distal de esta, que hace que se congestione la sangre. En situaciones severas, incluso como en el caso, por ejemplo, de las varices hemorroidales, incluso se pueden trombosar, ¿no? Como pueden ver acá también, miren, se trombosan, forman coágulos ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque sangran, y cuando sangran, ¿ya? Cuando sangran, inmediatamente se activan los factores de coagulación y se va a encontrar generalmente en esas zonas, pues, estas zonas de coágulos, ¿ya? Entonces, esto, por ejemplo, podemos verlo en pacientes alcohólicos crónicos que pueden incluso presentar rupturas con sangrados severos, ¿no? Sangrados severos, hemorragias intensas y muerte del paciente. El esófago también tiene sus tumores, ¿no es cierto? Y dentro de la gran gama de tumores, ya hemos dicho, la de mayor frecuencia son los tumores epiteliales, ¿ya? Tumores epiteliales. Pero también encontramos de los otros tres tejidos. Y saben que los otros tres tejidos son el conectivo, el muscular y el nervioso. Entonces, por lo tanto, vamos a encontrar también tumores de esos tipos. Si bien no es la intención del curso de que sepan pormenorizadamente cada uno de estos tumores, pero sí por lo menos para que reconozcan dentro del conocimiento que tienen a estas alturas, que es el de los 4 tejidos básicos, y poder asociar los diferentes tumores que se ven con la estirpe histológica de la cual se origina. Ya las características de epidemiología, las características clínicas, ya eso lo verán cuando estén llevando gastroenterología en medicina interna. ¿Ya? Por lo pronto la intención es de que ustedes los asocien a los 4 tejidos básicos que ya han revisado ustedes en sus cursos de histología. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, leiomiomas. Ya sabemos que leio es de músculo liso, ¿no es cierto? Músculo liso. Y el mioma, o el término oma, significa que es un sufijo de tumor, ¿no es cierto? El sufijo oma significa tumoración. Entonces tenemos fibroma, nuevamente tenemos el oma, ¿no? Fibroma, entonces es un tumor de fibras, ¿no es cierto? De fibras. ¿Qué fibras? Fibras elásticas, fibras musculares, fibras reticulares, ¿no es cierto? Todas por igual conducen a la formación de masa. Por lo tanto, si su preponderancia o si hay más presencia de estas fibras, pues serán fibromas. Si hay más presencia musculosa, serán leiomiomas. Si de repente en este lipoma, oma es tumor, ¿tumor de qué? Lipo. ¿De qué lipo? Es tejido adiposo, ¿no es cierto? Tejido adiposo, son los lípidos. Entonces es un tumor de grasa, ¿no es cierto? Un tumor de grasa. Entonces, ojo que dentro del sufijo de las tumoraciones, el sufijo oma significa tumor, ¿ya? Y cuando hablamos en cáncer, ya lo vamos a ver después, ahí sí agregamos los términos cárcino y el adeno, ¿ya? Esto lo vemos después. Por lo pronto, entonces aquí graben bien el sufijo oma. Entonces, leiomiomas, tumor de músculo liso. Fibromas es un tumor fibroso, de fibras colágenas, fibras reticulares, fibras elásticas. Los lipomas son de tumor de grasa, ¿ya? Los hemangiomas son tumores de sangre, ¿ya? Tumores de sangre. Entonces, los hemangiomas generalmente pueden ser linfangiomas, ¿no? Que es lo más frecuente que se pueden ver acá. Los neurofibromas es un tumor benigno mixto en el cual vamos a encontrar fibras nerviosas y también fibras de tejido muscular o colágeno. Ahí tenemos los linfangiomas también, ¿no es cierto? En algunos con proliferación de vasos linfáticos, ¿no?
Hay otros con proliferación de venas y otros con proliferación arterial, de ahí que tiene su nombre característico. El angioma, por ejemplo, se refiere más a la presencia de vasitos arteriales. Los pólipos son excrescencias o crecimientos hacia la luz del epitelio, ¿no? Hacia la luz del conducto, del tubo. Y los papilomas, que vienen a ser crecimientos como en forma de dedos, también que se dan en las partes epiteliales, ¿no? El carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma representan los dos tipos de cáncer más frecuentes del esófago. Aquí podemos encontrar, como ya le dije, carcinoma se refiere al cáncer cuando el origen está en el epitelio de revestimiento, ¿no es cierto? En el epitelio de revestimiento se refiere al epitelio simple plano, al epitelio, por ejemplo, estratificado plano no queratinizado o queratinizado. Es un epitelio de revestimiento. Mientras que los epitelios glandulares, por su función que son glandulares, son los que forman estructuras tubulares, son los que forman glándulas. Por ejemplo, encontramos en las glándulas anexas, ¿no?, de la piel, o en las glándulas anexas del aparato digestivo. Todos están compuestos de un sistema glandular, en el cual está compuesto a su vez por dos porciones. Una porción productora, ¿no es cierto?, productora de la secreción que está produciendo, ¿no es cierto? Si fuera esto de repente glándulas acrinas, pues ahí estará produciéndose el material que va a ser expulsado, ¿no es cierto? De repente glándulas sudoríparas, de repente glándulas pilosas, de ahí se forma pues el nido para que pueda formarse y crecer y salir los pelos, ¿no? Entonces, cuando el cáncer es originado a partir de estas glándulas se denomina adenocarcinoma, y cuando es de un epitelio de revestimiento se denomina carcinoma. Entonces, en el esófago tenemos el carcinoma más frecuente, que viene a ser el epidermoide, ¿no? El epidermoide. Y como es el epidermoide tiene pues su máxima presión en la piel, aquí tenemos que pueden ser carcinomas que incluso produzcan queratina, ¿no? En la piel somos nosotros que tenemos la superficie externa de queratina. Entonces estos carcinomas epidermoides en algunos casos pueden producir queratina, y es lo que lo denominamos perlas córneas. Perlas córneas es como si ustedes hubieran cortado una cebolla por la mitad y vieran ustedes sus láminas concéntricas. Así exactamente se ve igual. ¿Cuál es la diferencia? Que estas láminas concéntricas son de queratina. En el caso del adenocarcinoma, son las células malignas que empiezan a difundirse, empiezan a invadir todo el sector y siguiendo un patrón, ¿no? Entonces empiezan a formar glándulas, pero son glándulas cancerígenas de características muy distintas a las glándulas normales. En esta otra imagen, miren, pueden ver acá un segmento de esófago. Esta es la parte normal, ¿no? Esta es la parte normal. Sin embargo, podemos ver ahí toda esta zona que se cansa. Cuando ya se hace el estudio histológico, pueden ver acá, miren, no se ven perlas córneas, pero sí se ven células basales. Ustedes saben que el epitelio, el estratificado plano, se compone, si es no queratinizado, de 4 capas, si es queratinizado de 5 capas, ¿no es cierto? Donde vamos a encontrar pues el estrato basal, ¿no es cierto? El estrato basal, el estrato espinoso, el estrato granuloso, el lúcido y el córneo, en el caso de la piel. Entonces, cuando se origina esta neoplasia maligna de las células basales, son denominadas carcinoma escamoso. En el caso de la piel, son los carcinomas vasocelulares, por si acaso, ¿ya? En el caso de la piel, carcinomas vasocelulares, que de paso son los de mejor pronóstico. En el caso del esófago, como estamos viendo acá, es un carcinoma escamoso basaloide, ¿ya? ¿Por qué basaloide? Porque se originan de las células basales, ¿ya? Ahí podemos ver, esas son células basales. Obviamente con características de malignidad celular. ¿Cuáles son esas características? Empezando por el tamaño de las células. Hay una desconformidad en el tamaño, pueden ser grandes y chicas. La forma de las células, la relación núcleo-citoplasma no es igual al de una célula normal. Ustedes saben que el núcleo más o menos es la relación de 2 a 3 en 5, ¿no? Entonces, aquí vemos que son más grandes.
Los nucleolos son más prominentes, son hipercromáticos. Entonces, toda esa característica de malignidad celular hace diagnosticar justamente este cuadro. ¿Ya? Se colgó un momentito. En esta otra imagen, por ejemplo, pueden ver un carcinoma escamoso, pero el tipo queratinizante, lo que le decía, ¿no? O sea, el que le estaba mencionando con presencia de perlas córneas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, se ve muy diferente al de células basales. Y ahí pueden ver en el centro de cada una de esas formaciones. Miren acá, miren, esto, son láminas concéntricas de queratina, ¿no? De queratina. Entonces, por eso es un carcinoma escamoso queratinizante, que está formando queratina. Y a ese es lo que se le denomina perlas córneas. Miren acá la neoplasia. Este es un corte longitudinal, ¿no? Donde se puede ver que el epitelio, miren acá este epitelio que se torna todavía un poco normal, por acá viene cambiando, ¿no? Miren acá. Incluso aquí formando una especie de úlcera, ¿no? Y por acá la presencia de material mucoso. Y en el caso del adenocarcinoma escamoso, adenocarcinoma del esófago, tenemos justamente que esas células difusas luego empiezan a formar glándulas. Entonces, como empieza a formar glándulas, es el término adeno, ¿ya? Adeno. Carcinoma porque es una forma de cáncer epitelial, ¿ya? Entonces es un adenocarcinoma de esófago donde pueden ver las características nucleares de malignidad, ¿no? Por ejemplo, acá miren la distribución, miren que hay pérdida de la polaridad, ya no se ubican las células como deben estar ordenaditas. Acuérdense que las glándulas son un epitelio simple cilíndrico, miren, así como acá, ¿ya? Así deben estar todos. Sin embargo, aquí empieza la alteración, miren, empiezan a haber varios núcleos, se empiezan a desplazar dentro del espacio celular. Aquí igualmente, miren. Pero sin embargo acá, miren, ya perdió ahí la polaridad, acá, y se nota gran actividad celular, gran actividad mitótica. Entonces, esto es un adenocarcinoma del esófago. Y ahora vamos a ver lo que corresponde al estómago. Y en el estómago tendremos que mencionar primero sus partes anatómicas, ¿no es cierto? Ya saben ustedes que el estómago es una bolsa, ¿no? Una bolsa en C invertida, el cual se comunica con el esófago a través del cardias y con el intestino delgado a través del pilo. Entonces, el estómago anatómicamente pues tiene la parte del fondo, el cuerpo y el antro, ¿cierto? Histológicamente solamente se reconocen cambios histológicos a nivel del antro y el cuerpo y fondo vienen a ser también las mismas características histológicas, ¿ya? Entonces, aquí otra cosa que resalta en este gráfico es la presencia de las tres masas circulares de músculo liso. Acuérdense ustedes que en toda estructura que tenga función de bolsa, ¿ya? Toda estructura que tenga función de bolsa, como el estómago, la vejiga, el útero, ¿cierto? Van a tener justamente la distribución en tres haces musculares, que son longitudinales, circulares y oblicuos. Así va a estar distribuido. ¿Por qué? Porque estas bolsas
ejercen una acción de ordeñar, ¿no? De ordeñar, necesitan expulsar todo su contenido, y para ello solo es posible mientras se esté poniendo presión en las 3 direcciones, ¿no es cierto? Entonces eso hace de que se produzca una evacuación completa. Entonces ahí resaltamos además que la estructura epitelial también, como hemos dicho en toda estructura tubular, también tiene sus 3 capas, ¿no es cierto? Su capa media muscular, su capa interna, que es la mucosa, con su musculares mucosae también. En la capa externa, ¿no? En la capa externa tenemos la serosa. En realidad la musculares mucosae es más evidente en el intestino delgado, o a partir de la parte intestinal, ¿ya? A partir de la parte intestinal, donde se ven incluso los plexos bien constituidos. Acá generalmente nos referimos al epitelio, a la parte media muscular y a la serosa. Ojo, estamos cambiando. Cuando estamos en el abdomen hablamos de serosa. Cuando estamos en el tórax hablamos de adventicia. Aunque histológicamente sean las mismas estructuras, ¿ya? Se me representa eso. Aquí en esta otra imagen, ya de la pared del estómago, podemos ver, miren, ahí está la estructura muscular. Aquí pueden ver sus glándulas. Aquí pueden ver la presencia de algunos folículos linfoideos. Acuérdense que los linfocitos están como soldados protegiendo las fronteras en toda superficie que esté en contacto con el exterior. Entonces de ahí vamos a ver distribuidos linfocitos en forma constante, permanente. Y cuando hay alguna agresión al organismo, rápidamente se organizan, proliferan y empiezan a formar folículos linfoideos. Si la agresión fuera permanente, incluso empieza a fomentar la proliferación y puede presentar hiperplasia de folículos linfoideos incluso. Ahí en esta imagen se pueden ver las diferentes características de la pared con sus diferentes glándulas, mostrando también sus diferentes células, porque ahí tenemos células madre que están hacia la base, células del cuello, que ahí tenemos células parietales, ¿no? Ahí tenemos células hemógenas, las que están en la parte media, y hacia la superficie o hacia el ápice tenemos las células superficiales epiteliales, y también un poco más bajas las células mucosas, ¿no? Células mucosas que son las que van a producir moco y van a encargarse de la protección de la mucosa gástrica frente a la producción del ácido clorhídrico, que va a estar a cargo también de algunas células epiteliales gástricas. Entonces el estómago, al igual que el esófago, también puede presentar algunas alteraciones congénitas que pueden notarse en los primeros meses de vida del recién nacido. Una de las más frecuentes son la estenosis pilórica, por ejemplo. Como ya les dije, el píloro sí constituye una verdadera válvula morfológica, a diferencia del cardias. El cardias es una válvula funcional. Entonces, aquí en el píloro sí lo que se puede observar es el engrosamiento de la parte muscular que está produciendo el estrechamiento ahí de esta válvula, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuál es la presentación clínica del bebé? Acuérdense que a esa edad las criaturas no hablan, ¿no? Entonces, lo que va a observar la madre en los primeros meses de vida es que se llena rápido, ¿no? Se llena rápido porque si le da más empieza a vomitar, ¿no? Entonces en el control prenatal se empieza a observar que de un mes a otro no gana peso la criatura. Y cuando se pregunta por qué, es porque esencialmente como el bebé está creciendo, ¿no es cierto? El primer año de crecimiento y desarrollo es el de mayor actividad celular. Entonces el aumento de la ingesta también es bastante variable desde que nace a un mes, ¿no? Por eso ustedes han visto unos bebés que paran mamando casi todo el día, ¿no es cierto? Entonces, justamente para ello está hecha la libre demanda, ¿no? La lactancia materna libre demanda. Entonces, parece mentira, pero la mujer puede producir la cantidad adecuada de leche como para satisfacer las necesidades del bebé, puesto que este consume de acuerdo a sus requerimientos. Entonces, si no hay un ingreso por una estrechez pilórica, entonces ese bebé
no va a ganar peso, no va a tener un adecuado crecimiento y desarrollo. Prontamente se va a notar eso en el percentil de crecimiento y desarrollo. Asimismo, los percentiles de peso talla. Entonces, clínicamente se va a observar que estos niños no solamente tienen regurgitación, sino vómitos sobre todo, ¿no? Entonces, lo bueno es que esto diagnosticado se interviene quirúrgicamente y después se soluciona el problema, ¿no? En este lado son una de las malformaciones que sí se puede corregir quirúrgicamente y que se ha podido ver mejoría en los bebés intervenidos. Bueno, sobre la gastritis también, ya desde 1991, en la clasificación de Sydney, se empezó a hablar de la presencia de gastritis producida por agentes infecciosos, lo que antes nunca se había pensado, ¿no? Se decía que la acidez gástrica pues era capaz de poder eliminar cualquier germen, que ningún microorganismo soportaría pues el pH que tiene el estómago. Sin embargo, estudios después se pudo demostrar que sí habían bacterias que podían sobrevivir ese pH y que podrían ocasionar enfermedades graves, como lo que se vio después, ¿no? Asociados al Helicobacter pylori tenemos pues dos tipos de cáncer. Un cáncer de tipo epitelial y otro cáncer de tipo conectivo al final, ¿no? Porque la sangre es una variante de tejido conectivo y los linfocitos son las células de la sangre, ¿no? Como son los linfomas. Entonces, tenemos ahí pues que se empezó a notar el gastritis producida por agentes infecciosos como el Helicobacter pylori y asimismo gastritis como consecuencia o como secuela o como efecto colateral o reacción adversa al uso de los antiinflamatorios no esteroideos. Entonces se observó que varios pacientes que tomaban medicación antiinflamatoria para otro tipo de dolencias, ¿no? Sobre todo tipo de dolores crónicos, tipos artralgias, lumbalgias, cefaleas, que consumían pues sus analgésicos del grupo de los AINES, empezaron a notar también, a presentar algún tipo de gastritis, ¿no? Asociados justamente al consumo de AINES. En este sistema de Sydney se clasificó la gastritis teniendo en cuenta la etiología, ¿no? Entonces, primeramente, identificar cuál era el cuadro, el agente que está produciendo esto. A raíz de esto, se empezó a observar si había o no había daño ya morfológico, es decir, si a través de una endoscopía se podía identificar que hubiera pues algún daño a nivel del epitelio, ¿no? A nivel del epitelio. Entonces, se pudo ver aquí, o se pudo identificar gastritis aguda, gastritis crónica, gracias a las biopsias que se pudo hacer. Y se pudo aquí diagnosticar y clasificar como pangastritis, gastritis del antro, gastritis del cuerpo, según el endoscopista pues viera la zona alterada, ¿no? Morfológicamente, y aquí ya con la ayuda del microscopio, entonces tenemos acá que se pudo establecer algunos datos, ya describir algunas características de las lesiones presentadas, ¿no? Como es, por ejemplo, si esa lesión se acompañaba de inflamación, si esta inflamación si era aguda o era crónica, si había alguna actividad. La actividad se refiere en realidad al hecho de tener un evento agudo, ¿no? Es decir, no se podían encontrar leucocitos polimorfos nucleares, y el cual significaba que no necesariamente puede ser en una enfermedad reciente, sino que puede ser de repente en una enfermedad crónica, en una artritis crónica, puede reinstalarse un cuadro reciente. Entonces podría identificarse aquí algunos tejidos con atrofia o algunas gastritis acompañadas de atrofia. Asimismo, como hemos visto, así como puede haber un incremento de las califormes o podían aparecer esas califormes en el esófago, aquí en el estómago empezaban a aparecer en mayor cantidad, ¿no? En mayor cuantía, incluso en algunas formas ya muy desorganizadas. Entonces ahí es lo que se denomina la metaplasia intestinal, que en el caso del estómago estamos hablando de una metaplasia intestinal completa o incompleta, ¿no? Cuando es ambas,
ya esto hay más compromiso del epitelio y probablemente estemos frente a una lesión precancerosa. Y también se puede identificar pues al Helicobacter pylori, ¿no? Y a partir de ahí establecer diversos protocolos de tratamiento. Antes, realmente para el tratamiento del Helicobacter pylori se le daba tal cantidad de medicación al paciente que parecía que recibía pues terapia para el cáncer, ¿no? Y el paciente pues esto, la verdad que le era muy fastidioso y bueno, le causaba también molestias secundarias el hecho de consumir tanta medicación, ¿no? Hoy en día, pues gracias a los avances en la medicina, se ha podido establecer algunos esquemas de tratamiento con medicamentos, si bien son fuertes, pero sin embargo la mayoría de ellos son de aplicación o son de tomas diarias nada más, no una diaria, no como antes que se tomaban 4 veces al día, por ejemplo, ¿no? Lo cual era bastante fastidioso para los pacientes. Asimismo, si encontramos lesiones, se podría identificar aquí su graduación, ¿no? Entonces hablamos aquí de variables de graduación, pudiendo ser estas inespecíficas o específicas. Ahora, desde el punto de vista histológico, de acuerdo al área comprometida, estamos hablando de una pangastritis, gastritis del antro o una gastritis del cuerpo. Aquí, algunos términos descriptivos de que algunos que ustedes deben estar manejando y otros que deben ir incorporando a su lenguaje médico. Por ejemplo, no edema, ya todos lo saben más o menos a esta altura, ¿no es cierto? Es la presencia de líquido en el espacio intersticial, ¿no es cierto? Y en las cavidades. Eritema, por ejemplo, es una pequeña hemorragia que pueden estar en la parte superficial epitelial. Friabilidad, ¿no? Friabilidad es cuando el tejido pues pierde su consistencia normal y que generalmente está asociado pues a un área de necrosis, ¿no? Por eso es friable. Exudado tiene que ver con la presencia pues de un edema, pero acompañado de un proceso infeccioso, ¿no es cierto? Donde vamos a encontrar material purulento con detritos celulares y donde tiene sus características bien reconocidas y fácilmente identificables, como es el de hablar de una pus, por ejemplo, ¿no es cierto? Una erosión plana. Una erosión se refiere pues a una lesión a nivel superficial, ¿no? Epitelial. Una erosión rugosa. Una erosión rugosa, a diferencia de la primera, la que tiende a dañar partes elásticas y por lo tanto estas empiezan a retraerse, ¿no? Nodularidad, formando nódulos, generalmente asociados también no solamente a células epiteliales, sino también compromiso de tejidos blandos, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, de nódulos de pues, de tejido conectivo, pueden ver nódulos de grasa, nódulos neurales. Nódulo en sí es la forma, ¿no? Una forma es un crecimiento en masa. Hiperplasia rugosa, ya sabemos que hiperplasia viene a ser incremento en número de células, ¿no es cierto? Atrofias rugosas igualmente. Atrofia sabemos que es la falta de estructuras funcionales en un área establecida. Visualización de la trama vascular. Bueno, eso aquí se refiere sobre todo en el caso de las neoplasias malignas, el hecho de que se puede reconocer en neovascularización, ¿no? El punteado que puede ser hemorrágico intramural. Aquí sabemos ya que cuando hablamos de hemorragias en forma punteada estamos refiriéndonos a las petequias y son más grandes las equimosis, ¿no? Entonces esto en la endoscopía también se puede establecer categorías, ¿no? Categorías, y eso ya se lleva con gastroenterología, donde ellos hablan de un eritema exudativo, por ejemplo, de unas erosiones planas, de una gastritis erosiva rugosa, de gastritis atrófica, hemorrágicas, de gastritis por reflujo, hiperplásicas o rugosas. Entonces, esos diagnósticos son endoscópicos, por si acaso, que corroborados con el hallazgos histopatológicos, pues se confirman, ¿no? Se confirman la mayoría de ellos. Acá en esta otra imagen podemos ver aquí el tipo de gastritis y el factor etiológico.
¿no? Y es sinónimo por el cual se le conoce. Por ejemplo, no atróficas, ocasionadas por infecciones por Helicobacter, o puede haber otros incluso. Atrófica autoinmune, en relación con la autoinmunidad, ¿no? Así como hemos visto artritis reumatoidea, así como hemos visto diabetes mellitus, así como hemos visto problemas glomerulares, que el compromiso autoinmune, aquí también hay, el estómago también tiene estos compromisos. Atróficas multifocales, que pueden deberse a infecciones por Helicobacter, a dietas, o de repente factores ambientales. Gastritis químicas, como ya les dije, ¿no? La irritación química, sustancias externas, pero también pueden haber sustancias internas, como la bilis, por ejemplo, una regurgitación del duodeno hacia el estómago, ¿no? Que esté pasando bilis. En forma más notoria, por ejemplo, en el caso de obstrucción intestinal. Si hay obstrucción intestinal a nivel bajo, pues vamos a encontrar nosotros que cambian los signos clínicos, ¿no? Primeramente empezará a eliminar el paciente entre sus vómitos respecto a restos alimentarios. Posteriormente podría empezar a verse contenido biliar, ¿no? Y eso puede dañar la mucosa gástrica, como estamos viendo. E incluso, como les dije, si la obstrucción fuera baja, incluso puede verse en los vómitos ya algún material fecaloideo, ¿no? Con olor y color de ese material, dependiendo, como le vuelvo a repetir, a qué nivel está la obstrucción. Y eso justamente, esa signología nos da un diagnóstico de enfermedad, en este caso de una obstrucción intestinal. En el caso de radiación, injuria por radiación, bueno, aquí en este caso vemos a los pacientes que eran sometidos pues por cáncer a cobaltoterapia, ¿no? Y accidentalmente pues en algunas de las accidentes por reacciones reactores nucleares, ¿no? Como ocurrió por ejemplo en Japón hace ya como 5 años, recuerdo. Entonces muchos de esos trabajadores que estuvieron ahí murieron pues ahí en el lapso de la semana, ¿no? Fueron gran cantidad, y otros pues su pronóstico de vida era muy pobre realmente, ¿no? Debido a la gran contaminación por radiación. La linfocítica, o también conocida idiopática, o debido al mecanismo inmune. El gluten, ¿no? El gluten, que es un componente que se encuentra en las harinas, también no solamente afecta al estómago, sino también al tracto intestinal, mostrando pues los pacientes bastante fastidio con ese tipo de enfermedades. Hoy en día pues incluso ya se está controlando el uso de gluten en lo que es en las harinas, ¿no? Enfermedades granulomatosas no infecciosas, como la enfermedad de Crohn, sarcoidosis, granulomatosis de Guayena, vasculitis. Y como ven, todas estas son de tipo autoinmune, ¿no? La eosinofílica, que puede ser sensibilidad a alimentos o otras alérgicas, o otras alergias, ¿no? Sí puede ser unos pacientes que presentan ese tipo de molestias, ¿no? Gastritis eosinofílicas. Y otras gastritis infecciosas debidas a bacterias que no sea el Helicobacter pylori, a virus, a hongos y parásitos, pero que generalmente van asociados pues a un problema de compromiso del sistema inmunológico, ¿no? Estaríamos hablando de inmunodeprimidos y inmunosuprimidos. Bien, entonces como ven, el estómago, si bien a veces no le damos mucha importancia, le damos de todo, ¿no? Como si fuera pues moledora de caña, pero no es así. Entonces vemos que todo lo que ingerimos puede dañarnos el estómago, y de ahí que cuando ustedes ya estén viendo en el hospital sus pacientes de gastroenterología, van a ver la gran cantidad de pacientes con diversas enfermedades, ¿no? Aquí en este esquema, por ejemplo, nos muestra cómo se puede encontrar en una biopsia el tejido remitido, ¿no? Ahí, por ejemplo, podemos ver en el lado superior izquierdo un epitelio gástrico normal, ¿no? Y posteriormente, pues,
ver la presencia de Helicobacter en forma leve, en forma moderada y en forma severa, ¿no? Y es así como se informa, pues, ¿no? Se informa la presencia de Helicobacter pylori como una cruz, dos cruces o tres cruces, justamente describiendo esto, la cantidad que se encuentra. Y eso tendrá importancia para el médico tratante para que le pueda, de acuerdo a la cantidad de Helicobacter que se informa, aplicar un mejor esquema de tratamiento. En el caso de la atrofia, miren ahí, esto empiezan a perderse. Atrofia significa sí, ¿no es cierto? Entonces, ahí pueden ver en el lado izquierdo un epitelio normal con una cantidad de glándulas gástricas. Sin embargo, también aquí este tipo de atrofia puede ser en 3 niveles, ¿no? En el cual, cuando hablamos de una atrofia severa, pues prácticamente hay algunas escasas glándulas. En el caso de los neutrófilos, igualmente, podemos hablar de una eosinofilia leve, moderada o severa. En el caso de atrofias, también, ¿no? En el caso del cuerpo, la primera fue en el antro, podemos ver atrofias en el antro, en el cuerpo, también igualmente cuando hay escasas glándulas. Y también se pueden encontrar células mononucleares en el epitelio, y también se informa de acuerdo a la severidad del cuadro, ¿no? Y el cuadro que habíamos mencionado, metaplasia intestinal, que habíamos visto también en las láminas, en lo cual se ve la presencia de células calciformes reemplazando el epitelio o las células epiteliales normales. ¿Y qué encontramos en la gastritis? ¿A qué nos referimos con la actividad? Dijimos que en realidad es el cuadro agudo, ¿no es cierto? Donde hemos encontrado leucocitos, polimorfonucleares y eosinófilos. Pues ahí los tenemos, polimorfonucleares, ayuda intestinal, puede acompañarse con inflamación crónica, como les dije, pero sin embargo, estas se reactivan e igual se considera una gastritis activa, ¿ya? Caso universal en gastritis por Helicobacter pylori, hay una densidad de eutrófilos que correlaciona con el daño a la mucosa e intensidad de infección por Helicobacter. Y así es como se ve. Miren, hay gran cantidad de infiltrado inflamatorio, que incluso el infiltrado inflamatorio es tal que incluso empieza a desaparecer las glándulas, ¿no? No es que no haya glándulas, lo que pasa es que está la población que no permite observarlas. En una inflamación crónica, vemos un número máximo de 2 a 5 células mononucleares. En la lámina propia, hay infiltrado celular por efectores de respuesta inmune. Acuérdense que los primeros que van a afectar a actuar ahí son los linfocitos. También se puede encontrar células plasmáticas como marcadores de respuesta inflamatoria crónica, desaparición lenta luego del tratamiento, ¿no? Aquí podemos ver esta imagen, predominantemente linfocitos, ¿no? Aquí en esta otra imagen, una gastritis atrófica. Como ya vimos en la imagen, hay pérdida de tejido glandular, adelgazamiento de la mucosa, el producto del proceso inflamatorio prolongado, son de larga data definitivamente. Se puede observar 3 o 4 glándulas en un corte transversal de la mucosa antral. Sin embargo, aquí puede estar reducido a 2 o menos, ¿no? Reemplazo del epitelio por metaplasia intestinal también se puede observar en la gastritis atrófica. Puede haber atrofias extensas asociadas a metaplasia intestinal, y asimismo puede encontrarse atrofias excínticas con disminución de secreción ácida. Y puede también a su vez encontrarse gastritis atrófica sin metaplasia en el caso de las gastritis autoinmunes. Metaplasia intestinal, ya hemos explicado qué es la presencia de células caliciformes en la mucosa gástrica, ¿no? En mayor cantidad de las que hay. Es común gastritis crónica, toda causa relacionada con sudoración. Presencia de células globosas, como se ven ahí, células absortivas y colonocitos. Puede ser completa e incompleta. Y como les dije, cuando ya tienen las dos, puede ser una lesión precursora de cáncer, ¿no? Ahí tenemos bien la gran cantidad de linfocitos. Ahí tenemos las células caliciformes, ¿ves? Que reemplazan las células epiteliales. O en este caso, ¿no? Miren ahí, células de glándulas de diferentes tamaños y con glándulas caliciformes por todos lados, ¿no? Ahí tienen las dos, la metaplasia completa y la incompleta.
Otros hallazgos histológicos son daño epitelial superficial, la gran cantidad de folículos linfoideos, puede haber hiperplasia folicular y puede haber hiperplasias foveolares por aumento del tamaño y tortuosidad de las foveolas, puede haber proliferación, núcleos aumentados, respuestas de exfoliación celular. Pueden encontrarse metaplasias pseudopilóricas, metaplasias pancreáticas, hiperplasias de células endocrinas, como hallazgos adicionales a la gastritis, ¿no? Acá, por ejemplo, se pueden ver algunas metaplasias, encima gran cantidad de eritema por acá, eritema inflamatorio, y miren las foveolas, ¿no? Con una distorsión bastante marcada. Acá en esta otra imagen, para ver las áreas que puede comprometer, ¿no? Por ejemplo, esta no atrófica compromete en la parte del antro, multifocal, puede comprometer, respeta más bien el antro, más en el fondo y en el antro. Aquí tenemos atrofias y metaplasias que pueden comprometer casi medio estómago, ¿no? Entonces, dentro de la clasificación de las gastritis crónicas, tenemos gastritis central difusa, gastritis atrófica multifocal, gastritis atrófica corporal difusa o la autoinmune que había mencionado, ¿no? En la gastritis de predominio entral, que puede ser producida por el Helicobacter pylori, esta no tiene incremento en riesgo de cáncer, nadie. Hay variación en apariencia endoscópica y síntomas, y en la histología se ha encontrado infiltrado linfoplasmocitario polimorfo nuclear en la lámina propia y en el epitelio. En la gastritis atrófica multifocal, asociada al Helicobacter pylori también, hay factores genéticos ambientales relacionados con la dieta, hay en apariencia endoscópica, mucosa pálida, vasos o mucosa prominente, y en la histología encontramos atrofia y metaplasia, que es un factor de riesgo para displasia y cáncer, ¿no? Por eso que las gastritis atróficas hay que hacerle seguimiento. En el caso de la gastritis atrófica corporal difusa, hay destrucción autoinmune de glándulas públicas, menos del 5% de gastritis crónica representa este cuadro. En la apariencia endoscópica hay pérdida de pliegues gástricos, puede asociarse a anemia perniciosa, puede asociarse a cuadros de cloridria, hipergastrinemia, puede asociarse también a anticuerpos contra células parietales, ¿no? De tipo autoinmune. Histología puede verse atrofia glandular acompañados de metaplasia intestinal. En las gastritis infecciosas, en las cuales no encontramos el Helicobacter, pueden encontrarse virus como citomegalovirus, herpes, bacterias, Mycobacterium tuberculosis, actinomiasis, sífilis, hongos, candidiasis, toplasmosis, y parásitos criptosporidiosis, tronquilodiasis y anisakiasis, ¿no? Algunos de ellos asociados pues a problemas de tipo de inmunocompromiso o inmunodepresión, ¿no? Gastritis erosivas o reactivas, medicamentos por AINES, fierro, potasio, alcohol, cocaína, traumas por choque, sepsis, exposición a radiación, casos de isquemia, gastropatía hipertensiva portal. Y en el caso de la infección de Helicobacter, vamos a ver que en el epitelio va a haber un cambio dramático, el cual va a determinar pues el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, ¿no? Se puede encontrar úlcera asociada a enfermedad infecciosa, puede ser un predecesor de cáncer gástrico, y esta infección es frecuente pues en los seres humanos, ¿no? La epidemiología va dependiendo de las condiciones socioeconómicas, generalmente más pobreza, más infección gástrica, está asociado no solamente a las alteraciones de los hábitos alimentarios, sino también a la calidad de los alimentos, ¿no? Sobre todo en nuestro medio, sobre todo asociado a ingestas pues de verduras que son regadas pues con aguas hervidas, ¿no? Como usted sabe, aquí los sembríos de San José, por ejemplo, de acá por Lambayeque, al lado derecho, pues algunos de ellos son regados con aguas hervidas. Entonces, ese es un foco pues infeccioso para cuando se consume esos productos. Entonces, ingestión oral, transmisión de persona a persona y hay infección crónica. Por eso que el tratamiento no solamente debe ser la parte medicamentosa, ¿no? Sino también el hecho del cambio de hábito. El cambio de hábito debe constituir también una fase importante dentro del tratamiento para el Helicobacter pylori. De lo contrario, de nada sirve pues someterse a semejante ingesta de medicación cuando al final va a seguir tomando la misma agua de repente que no sabe cuál es su procedencia, ¿no? Y aquí en este cuadrito, miren, tenemos que ver aquí
el compromiso que puede haber en los casos de cáncer, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que las más grandes neoplasias del estómago son el adenocarcinoma, ¿no? El adenocarcinoma y el linfoma mal, ¿no? O sea, un cáncer producido a partir de los linfocitos. Entonces, para ello, conforme va envejeciendo la persona, ¿no? Conforme va envejeciendo la persona, tiene mayor posibilidad de ser cáncer. Asimismo, está en relación con la mayor o menor producción de los niveles de ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos una mucosa gástrica normal que puede estar asociada pues, a una infección aguda por Helicobacter pylori. Esta puede tornarse crónica, ya hemos dicho, generalmente las afecciones epiteliales se notan por cronicidad. Consecuencias de esto, consecuencia de la afección crónica, que puede ser con Helicobacter o sin Helicobacter, igual vamos a encontrar acá que ese epitelio va a mostrar daños particulares, ¿no? En el caso de la infección por Helicobacter, ¿no? Si este predominantemente antral, puede asociarse a una úlcera duodenal y puede aquí podemos encontrar que tener una gastritis asintomática, ¿no? De Helicobacter pylori. Si fuera una pangastritis no atrófica producida por Helicobacter, puede también encontrarse de repente una situación asintomática. Y en el tercer caso puede ser una atrofia gástrica predominantemente corporal en el cuerpo gástrico, en el cual pueda producir una úlcera, ¿no? Puede producir una úlcera o pueda estar produciendo metaplasia intestinal, ¿no? Esta metaplasia intestinal puede llevar a una displasia y posteriormente a un cáncer. Y este es el foco de partida. Ahora, ojo, con el Helicobacter entonces tenemos dos situaciones. Una que puede llevar al linfoma mal, ¿no es cierto? Y la otra que puede llevar a un cáncer. ¿Por qué es importante señalar eso? Porque inicialmente a todos se les daba el tratamiento para un cáncer del tipo adenocarcinoma, cuando otros eran por presencia de linfocitos. Y es que los tratamientos son radicales y distintos. En el caso de linfocitos, ¿cuál es el linfoma? ¿Cuál es el tratamiento? Y hay trabajos experimentales hechos en Perú por médicos de San Marcos, ¿no? Médicos de San Marcos que postularon ellos que al eliminarse el Helicobacter disminuiría la cantidad de producción de linfocitos, por lo tanto los folículos linfoideos se irían desapareciendo. Y es que hubieron varios trabajos en que sí, incluso fueron prácticamente rescatados de esas operaciones, y pacientes ya que están preparados para ser operados, que sin embargo pues apostaron por este tratamiento y se hizo la evolución de los casos y se veía cómo claramente iba evolucionando favorablemente la respuesta epitelial, ¿no? De la gran cantidad de linfomas que se encontraba, cómo se veía, cómo se les empezaba a desorganizar, ¿no? Y cómo empezaban a formarse los folículos y ya después de un año y medio incluso esos folículos desaparecer. Como respuesta al tratamiento que se le daba al Helicobacter, ¿no? Por eso es muy importante establecer el diagnóstico preciso ahí. Si estamos frente a un tumor por linfoma o si estamos a un cáncer epitelial, ¿no? Bien, esto ya hemos mencionado. Ahí podemos ver con coloración especial. Este es el Helicobacter pylori, miren ahí, ¿ya? Aquí vemos el daño foveolar que ocurre, porque a veces no podemos encontrar el Helicobacter, pero sí encontramos el daño. Pero tenemos que hacer correlación especial para poder identificar el Helicobacter y el dato preciso, como pueden ver acá, al médico tratante, para que de acuerdo a eso pueda establecer su tratamiento más adecuado. Y ya desde 1995 ya se hablaba de Helicobacter y linfoma mal, ¿no? Por eso posteriormente pues hubieron casi 10 años después empezaron los primeros tratamientos al Helicobacter y se notaba disminución del linfoma, ¿no? Es parte de la evolución de la medicina pues que ha ido en aras del paciente. Y aquí puede verse mayor aumento, pues una gastritis en la mucosa, aquí donde vemos gran cantidad de infiltrado inflamatorio
sobre todo neutrófilos, cuál es una gastritis aguda, pues, ¿no? En este caso, una gastritis crónica superficial, ven ahí cantidad de linfocitos, ¿no es cierto? Distribución interfoveolar. Aquí en esta imagen, con atrofia, hay una mucosa adelgazada, arquitectura simplificada, sin división clara entre la porción foveolar y la porción glandular. Muy escasas glándulas en algunas partes, como se puede ver, y la lámina propia un tanto ensanchada, ¿no? Inflamación con linfocitos, obviamente. Y este es una úlcera, ¿no? Miren ahí, una enfermedad ulcerosa péptica. Como ven, se ve una excavación. Este es tejido de cicatrización. Esto es el epitelio, ¿es cierto? Miren ahí el epitelio a ambos lados. Sin embargo, hay una excavación. ¿Cierto? Aquí ha habido una úlcera que ya está fibrosada, ¿cierto? Ya está reparable. Y ahí tenemos una úlcera penetrante duodenal. También igualito también como hay solución de continuidad del epitelio, ¿no es cierto? Ahí se puede claramente. O en este caso una gastritis hipertrófica. Ahí vemos crecimiento. Ojo, aquí no hay aumento de número en masa, ojo. Y ya sabemos que cuando nos referimos a hipertrofia no solo referimos a aumento en masa, pero por aumento de volumen nada más de las estructuras, ¿no? Y ahora pasamos a ver los tumores, las neoplasias, tumores benignos, por ejemplo, que se pueden observar mediante esta endoscopía, ingresando al estómago. Se pueden ver algunas presencias de estas estructuras, son pólipos hiperplásicos, hay hiperplasia únicamente del epitelio, ahí. Pueden ser sésiles, pueden ser pediculados estos, ¿no? Son benignos y pueden verse así. Estos son los pediculados, ¿no? Tienen como si tuvieran un cuello, ¿cierto? Entonces vienen acá, ¿ves? Como si fueran un crecimiento así, tipos arborescentes, ¿no es cierto? Donde se liga acá, se liga y se corta, pues, ¿no es cierto? Igual acá, se liga y se corta. Eso es lo que se hace cuando se elimina esto, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un riesgo de poder hacer cáncer ahí. Hemos encontrado cuántas lesiones de este tipo, ¿no? Que acá, por ejemplo, por acá ya había cáncer. Ya había cáncer, pero en el estómago, que es esto, todavía no había nada. Entonces, si esto sigue así, esto por el pedículo vascular, pues va a ir a la circulación general y puede hacer metástasis de otros lados. O puede, por continuidad, ingresar al epitelio y organizarse un cáncer dentro del epitelio. Entonces se saca esto y se acabó con el cáncer. Igual acá, ¿no? Se puede ir a ver aquí ya células atípicas o de repente cáncer ya, pues se corta acá y si es que no ha pasado el pedículo vascular, pues no hay problema. Y para finalizar, los tumores malignos gástricos, tenemos una clasificación también, dentro de las clasificaciones de cáncer gástrico realmente hay un sinnúmero. Los japoneses son los que lideran esto debido a la gran cantidad de cáncer que presentan ellos. Aquí en Latinoamérica, hasta hace 10 años, pues Chile era quien le lideraba aquí los casos de cáncer gástrico. Por lo tanto, son los que tenían mayor cantidad de estudios. Esta clasificación es bastante interesante y práctica, ¿no? Por ejemplo, acá tiene en cuenta a partir del nivel 4 la presencia y el compromiso de la evolución del cáncer, ¿no? Pues de la mucosa, submucosa, muscular propia y la serosa, ¿no? Ahí hablamos ya desde el 4.2, que estamos aquí, ¿no? 4.1 es una displasia de adenoma de alto grado, pero que no invasiva. El 4.2, si hablamos ya de un carcinoma no invasivo, hablamos de un carcinoma in situ. 4.2 un carcinoma in situ, y hasta un 5.2, en que hablamos de un carcinoma en submucosa, de submucosa hasta la serosa incluso. Y el cáncer puede presentarse en diferentes áreas del estómago, como pueden verse ahí. Y aquí tienen diferentes tipos, ¿no? Carcinoma precoz, carcinomas invasores, esofílicos. Ahí tienen las formas, adenocarcinomas. Miren acá. Ahí tienen formas papilares. Miren esa semejante úlcera. Y las características, ¿no? El cáncer va invadiendo todo lo que está alrededor, va invadiendo, ¿no es cierto? Y dentro se forma la necrosis. Como quien dice, una vez que come se sirve, ¿no? En el centro solamente queda necrosis. Entonces, ¿qué pasa cuando de repente en el examen ingresan con la aguja y llegan hasta acá?
¿Qué pues voy a informar? Voy a informar únicamente esto, hemorragia y necrosis. Luego el médico tratante dice, ¿cómo va a ser posible si yo he visto ahí un cáncer, hombre? ¿Cómo que va a haber solamente hemorragia y necrosis? Claro, pues es que ha llegado con la aguja hasta acá. Me saca de acá, de aquí solamente veo eso. Pero si me sacara de este lado, donde está la zona en conversión, donde está el cáncer invadiendo el tejido sano, hay otra cosa afuera. Porque ahí sí voy a ver, como si se ve ya en las piezas operatorias, pues la parte del tejido normal y la parte que está el cáncer pues invadiendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, miren, este es un caso bien interesante para nosotros como médicos, pero bastante penoso para el paciente, porque se trató de un cáncer sincrónico el paciente, que tenía a su vez de un adenocarcinoma de colon y a su vez tenía un carcinoma gástrico, imagínense. Y en el epíplon encuentran metástasis de ambos, ¿no? Ahí está la imagen. Entonces pueden ver ahí claramente una zona glandular y una zona de tipo carcinomatoso epitelial de revestimiento, ¿no? Listo. Por fin acabamos antes que nos gane el tiempo. Listo, ¿tenían alguna inquietud, alguna pregunta? A ver, me dijeron al comienzo, a ver, aprovechemos que tenemos 5 minutos todavía. A ver, ¿quién quería comentar algo? Ya se fue, creo ya.